pero también hay un Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? En el ambiente, sanando, liberando y haciendo todo lo que debe hacer para salvar a sus hijos. Eso dice la palabra. Entonces, como sabemos esto, sabemos que es un día como todos los días de milagros y de cosas. Hoy el Señor nos va a hablar de cosas que quiero que todos escuchen con entendimiento. No sé si el hermano Alex tiene algo en especial que cantar, pero yo le voy a cantar a ustedes algo que un hermano me dio, y todos acostumbran a cantar estas cosas para cierto día como el que estamos viviendo. Eso se llama décimas. No se canta con música ni con nada de esas cosas, pero son versos cortos. Yo quiero cantarles un verso de uno solo, una décima, para que veamos que los cristianos también hacemos cosas. Por si Cristo vino a hacer eso, cuando creen estos milagros y todo. Una mujer padeció 12 años de quebranto, si mi Cristo la sanó, solo con tocarle el manto. Eso es una realidad, lo que yo les digo aquí. Allí hubo sanidad en la mujer cananea. Un aplauso a Cristo, gracias Padre. Eso es lo que Él sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Cristo sanador, libertador, libera y también prospera, porque esa es exactamente lo que el Señor quiere decirles hoy en su palabra, porque Él es tan bueno y tan santo que hoy escogió exactamente lo que Él quiere o quiso que hoy oyeran su palabra. Porque lo que vamos a decir aquí hoy seguramente no lo van a oír en ninguna otra parte, sino es aquí en el semillero. Quizás hasta en las iglesias del mismo mensaje no lo van a oír. Pues espero que lo oigan. Espero que lo oigan, porque seguramente de pronto va a ser mandada a cualquier parte del país del mundo. Pero yo quiero que escuchen con detenimiento esto. Eterno Dios, realizamos. Antes, Señor, de hablar contigo, hablar de ti y de tu palabra, quiero que tú escuches nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras oraciones. Señor, creemos que tú eres un Dios bueno y santo. Sabemos que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías allí en medio de nosotros. Y si habían 2 siquiera aquí que estén de acuerdo para pedir algo, Él se los concederá. ¿Cuánto creen? Eso dice tu palabra, Señor, y nos estamos aferrando a ella, Padre, porque tú nunca fallas, porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, te pido que todos los hermanos que están aquí, tú los unjas con tu palabra. Nos limpies, Señor, el corazón, circuncides todos nuestros pensamientos, nuestros oídos, para escuchar tu palabra, Señor. Sé que se van a decir cosas que están allí, que tú escribiste, que tú hablaste, Señor, pero es tu interpretación, no la mía, lo que está allí ahora. Te pido, Señor, que nos escuches y que dejes en cada corazón lo que tú quieres, tu semilla, tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar leyendo en Primera de Reyes.
17, 14 en adelante. Cuando la hermana lo tenga, me dice ven. Todo lo que lo tengan allí en la Biblia. Pueden ver el texto allí en Primera de Reyes 17. No, el 14. ¿17, 14? 17. Del 14 en adelante. Amén. Vamos a leerlo en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la poderosa palabra. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Creo que nuestro Señor quiere hablarnos de algo muy especial. Hemos traído una secuencia de unas prédicas para que el Señor hable a través de su palabra diciéndonos, y Él ha querido y ha tratado por todos los medios de decirnos y hablarnos de que nosotros aquí en esta iglesia predicamos la palabra y es la palabra de Dios. Quiero que esto se entienda muy claro. He venido diciendo todas estas cosas porque nosotros hemos tratado de decir por todos los medios exactamente lo que dice la palabra. Y hemos tratado y estamos tratando y estamos estudiando unos textos sobre idolatría, que vamos a traer, gracias a nuestro Señor, si Él lo permite, algún día de esto, sobre la idolatría que está matando todas las iglesias, aún el mensaje. Pero hoy voy a hablarles de algo muy importante, de Elías. Este Elías al cual nosotros quisiéramos que entendiéramos qué quiere decir Dios con tantas cosas que ha dicho a través de su palabra, de ese famoso Elías, que aún la gente no lo quiere. No lo quiere. Las denominaciones mucho menos, y han visto en Elías algo así como una piedra de tropiezo. Pero resulta que el Señor no vio eso así. Aquí podemos ver al Señor hablando de Elías, ese Elías poderoso de que yo he venido hablando, ese Elías que hizo tantas cosas y que a través de cantidades de cosas que hizo poderosas, que el mismo Señor le dio a él esa autoridad, porque ese era su espíritu, su forma de ser, su manera de decir las cosas, constante, tajante, y que realmente ese es el espíritu de toda persona que quiera el mensaje. Cada persona que quiera este mensaje debe tener ese espíritu, el espíritu de Elías. No como dicen algunos, que si tiene el espíritu de Elías, Elías se va a quedar o se quedó sin espíritu. Eso es una cosa que no tiene ni siquiera explicación. Pero yo le quiero decir que realmente ese es el propósito de la palabra de Dios, que todos estemos unánimes, juntos, en un solo pensamiento, en una sola mente, en un solo corazón,
pensando, diciendo y haciendo las cosas que dice la palabra. Debemos estar sujetos a su palabra. La obediencia completa a la palabra nos da derecho al Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Entonces, Elías, como ustedes saben, había ido y había llegado a donde Jezabel y había llegado a donde Acab. Y todos sabemos quién era Acab y quién era Jezabel. Y aquí podemos ver que un día Elías estaba allá en ese arroyo cuando el Señor le dijo, bueno, vete de aquí, tú has hecho tantas cosas, ahora súbete allá cerca del Jordán donde hay un arroyo que se llama Quiret, y quédate allí. Y Dios le prometió eso, y él se quedó allí. Pero había una mujer que estaba esperando allí por la palabra también, una mujer viuda. Yo quiero que miremos esto con todo detalle. Vamos a ir muy despacito, no es una prédica, es algo así como una enseñanza. Dios habló con Elías y le dijo que lo iba a mandar a donde una viuda, y aquella viuda estaba muriéndose. Aquella viuda estaba allí padeciendo hambre y sed. Y el Señor le dice a Elías, ve a donde la viuda, que yo te mando. Pero esa viuda estaba allí con un hijo casi muriéndose de hambre. Esa viuda estaba allí y nosotros sabemos, si alguno aquí sabe lo que es el hambre, esta viuda tenía ya tantos meses y días de estar tratando de que le alcanzara la comida, la provisión que tenía. La gente muriéndose y retorciéndose de hambre y de sed. Pero ella también. Y Dios le dijo a Elías, ven allá. Pero resulta que Elías estaba muy cómodo, estaba allí, el río, le corría un riachuelo y él bebía. Y Dios había ordenado para que unos animales cogieran allí y lo alimentaran. Amén. Que eran unos cuervos. Pero el tiempo fue pasando y el tiempo fue pasando, y aquella mujer viendo morir a su hijo, y era una mujer muy buena, era una mujer hacendosa, muy ajustada a la palabra, obediente a Dios. Era una mujer tan buena y tan limpia que ella estaba allí sufriendo y esperando y orando, dice el profeta. Estaba orando día y noche. Ella aplazaba la comida. Él dice que duraba primero hasta 5 y 6 días sin comer ellos. Y le daba su poquito a su hijo para que no se le muriera de hambre. El profeta describe que esta mujer ya estaba huesuda, muy delgada. Su hijo apenas podía hablar y llorar. Y ella fue racionando cada día más aquello, hasta que llegó ese último día, donde ella no tenía sino un puñado de harina y una, puede ser, cucharadita de aceite. De tal manera que eso, cuando eso sucedió, ella empezó a pensar y a decir cosas. ¿Por qué, Señor, si mi esposo murió combatiendo por el ejército tuyo, de tu pueblo, y él, tú te lo llevaste y me dejaste aquí? El profeta dice unas cosas muy fuertes, y dice que aquella mujer, estando en esa situación, ella prefirió quedarse, oiga bien, como una viuda. Ella no pensó en volverse a casar, porque ella pensaba y decía que si le era fiel a su marido lo sería hasta la muerte, y que ella algún día se vería con su señor allá arriba.
símbolo de la novia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la viuda es la iglesia? ¿Y cuántos creen que en la Biblia la mujer tipifica una iglesia? Y aquí vemos una mujer allí muriéndose de hambre, de sed, y su hijito también. Y Elías es mandado por Dios a donde esa viuda, que no tenía nada que comer. Mientras Elías estaba muy cómodo allí, bebiéndose su agüita del río, del riachuelo, un arroyito, dice la palabra que Dios le cerró la llave. Le cerró la llave y el río no volvió a crecerse más nada, ni pasó por poquito. Y cerca del Jordán no había sino peste, sed y hambre. Pero Dios le dijo, no, Elías le dijo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Me mandaste para acá. Y el Señor le dije, te he mandado, pero a una viuda le he dado orden para que te sustente. El profeta dijo de ella, no sabía eso, que Dios iba a mandar a Elías para allá donde ella, que no había nada, pero ya él le había dado orden a la viuda para que atendiera a Elías. Elías tampoco, dice el profeta, entendía eso, no podía entenderlo. Simplemente Dios había dado una orden. En medio de esa sequía y esa bruma y esa escasez, donde no había nada, Dios le había dado orden a una viuda. El profeta dice que él llegó a ese pueblo dando tubo y no sabía por dónde. Dice, todos los hijos de Dios seremos guiados por el Espíritu. Hasta que él llegó a una viuda, dice, de tantas viudas que había en ese pueblo, Dios llegó y lo mandó donde esa viuda. Y sabemos que esa viuda sería la que sustentaría a Elías. Ahora, vamos a mirar esto así. Elías llevó un mensaje donde a Acab y a Jezabel y a todo el pueblo y no fue escuchado. Les predicó y les predicó y no fue escuchado. Entonces Dios le dijo, salte de ahí, de ese enredo que está esa gente que no te cree ni te... ¿Ves? Yo te diré desde allá, aquí. Pero él ya sabía todo ese plan. Dios, en su palabra, sabe las cosas, las determina, predeterminado se llama eso. Y él llegó a donde esa viuda. Sinceramente, es muy deplorable la forma en que el profeta describe cómo está esa mujer. Y Elías es mandado allá, a donde esa mujer que representa una iglesia. ¿Qué representa Elías? Alguien que me diga. ¿Qué representa Elías? Elías representaba el mensaje. Elías era el mensajero, pero él llevaba un mensaje. Y Dios en su palabra mandó a Elías, ¿a dónde? A una iglesia. Mandó el mensaje a una iglesia específica. Y yo quiero, como hacer un paréntesis, que Dios sea quien me guíe. Esa iglesia donde llega Elías, ese mensaje, Dios se va a encargar de ella. Esta iglesia recibió el mensaje. Esta es la viuda. Aquí llegó Elías. El mensaje. Un día hace muchos años, más de 40 y tantos años. Por aquí está el hermano Pedro que puede dar testimonio de eso. Y muchos, el hermano Tiago,
Y hay otros que están por fuera. Cuando llegó Elías a esta iglesia que reunió el Señor, que éramos o eran de fuera, eran trinitarios, eran cuadrangulares, el hermano sabe que él en principio era de la denominación. Y el hermano Humberto, que también era, él fue nuestro pastor hasta que él murió, él era denominacional. Y así por el estilo. Se reunió un puñado de hombres y llegó el mensaje a través de una persona, un vaso que se llamó Lino Ochoa. Y llegó ese glorioso mensaje aquí. Tantas iglesias que hay aquí en Barranquilla. Muchas iglesias. Aquí está una iglesia trinitaria de un hermanito tan bueno, él, que vivió tantos años, el hermano Néstor, hermano, aquí del estilo. Al fin él cayó vencido. Él no pudo con el contorno. Me dijo a mi hermano, he orado por 25 años y no he podido con todo esto vecinos. Y me toca ir, porque ya no puedo hacer más. Y él claudicó. Si hizo bien, si hizo mal, nosotros no somos que lo vamos a tocar. Simplemente le digo de una iglesia que nació aquí también. Y ese mensaje glorioso que es, ustedes saben perfectamente que es el Espíritu Santo. Que el mensaje y el mensajero, y mucha gente que se gastan la saliva hablando de eso. Pero Elías fue mandado por Dios con un mensaje a donde una viuda. Dicha viuda era totalmente pobre, paupérrima, que no tenía nada. Y Dios manda a ese mensajero para que sea cuidado por esa dama. Y llega él con esa, digamos, inquietud, y hasta que encontró allí y llegó y encontró a la viuda. La viuda ya tenía tantos deseos, más bien como de morirse. Ella decía, me comeré el último poquito de harina y haré un pan para mi hijo y para mí. Y nos acostaremos para dormir, porque ahí moriremos. Era lo último que tenía. Sinceramente era deplorable que un varón mandado por Dios llegara a comerse las cosas que habían ahí, que no eran nada, y él sería sustentado por ellas. Y yo quiero ubicarlo y ubicarnos en el tiempo y en la distancia, cuando un mensaje, oiga bien, cuando un mensaje llega dado por Dios, Él se va a encargar de cuidar su palabra, su mensaje, el sitio donde Él asignó. Entonces, ella llegó allí, era un día muy, pero muy sofocante. Quizás, como dice la palabra, la viuda estaba esperando que ella muriera, esperando que ese día, que era el último, ella pensaría estirarlo y estirarlo, es decir, no comer hoy, no comer mañana, pero siempre tener ahí la semilla. Ahora estoy hablando por mi propia voz, la semilla. Ella tenía allí eso, y ella decía, esa es la salvación mía, pero si me la como, voy a morir de hambre. Pero resulta que Dios es Dios, y Dios cuando manda a Dios, el diablo mismo tiene que obedecer. El mismo diablo tiene que obedecer porque Dios mandó. No se trata de lo uno o de lo otro, que yo pueda decir esto o aquello. No, es que si Dios mandó, el diablo tiene que obedecer.
Y podremos ver muchas cosas aquí. Yo quiero que presten atención porque esto es una especie de enseñanza. Creo que la hermana tiene algo ahí que poner en el video link para que podamos ir viendo paso a paso cómo una palabra se va desarrollando. Cómo la palabra de Dios a veces nos pasa por encima y no sabemos qué es ni qué quiere decir. Pero hoy vamos a descubrir el poder de Dios, porque Él dijo en su palabra que la harina no escasearía. Él dijo en su palabra que el aceite tampoco. ¿Cómo es posible? Él lo dijo en su palabra. Y no se lo dijo a una iglesia cualquiera, Señor, por Dios. Se lo dijo a las iglesias del mensaje. No se lo digo a cualquier, todos lo tomamos igual, todos lo toman, pero hay que ver exactamente por dentro la palabra. Entonces, yo quiero que ustedes miren esto. Quizás nos va a tocar leer a todos porque yo quiero que lo vean, que no es cuestión mía. Está escrito allí en la palabra. Cuando una cosa dice Dios, Dios trae un mensaje y Él se va a encargar de cuidar ese mensaje. Él se va a encargar que aunque aquí dentro de esta iglesia siempre ha habido enemigos de la palabra y enemigos del mensaje, Dios siempre se sale con la suya. ¿Cuánto creen? El enemigo puede hacer lo que quiera. El enemigo siempre estará al acecho. Nosotros no podemos evitarlo. Él siempre va a estar ahí. Elías era el mensaje y el mensajero. Y le tocó huir. Le tocó huir. ¿Cuánto creen eso? Le tocó huir. Entonces, vamos a llegar a esto. Entonces dice, súbalo un poquito. Vamos a leerlo con cuidado. Léalo a alguien que tenga la vista buena desde allá y lo diga bien dicho. Hermano Ciado. A ver. Los vientos calientes de juicio estaban soplando sobre una nación que se había olvidado de Dios. Eso era durante el reinado de Acab, el rey más perverso y cruel de Israel. Y él se había casado con una pecadora, Jezabel, la cual era una idólatra. Y un matrimonio mezclado como ese nunca tiene éxito. Simplemente no puede ser, ya sea que la mujer se vuelve a la manera de Dios. Amén. A la manera del hombre, o el hombre se vuelve a la manera de la mujer. Y ella era una mujercita muy atractiva. Y acá solo una clase de creyentes tibios había accedido a las ideas de ella. Y dijo, oh pues, la religión no es nada para mí, yo soy un rey. Y ya hacía tiempo que habían derribado los altares de Dios y levantado los altares de los Baales, o Baal, mejor dicho. Y el clamor había sido tanto en contra de la verdadera religión, al grado que los ministros, bajo la gran tensión, habían cedido. Hace algún tiempo yo hice un comentario acerca de los ministros o alguna cosa en este día, y un grupo se reunió conmigo y dijeron, hermano Ramos, nuestras congregaciones simplemente nos presionan. Eso es lo que nos causa. La congregación seguirá si el ministro no los complace a ellos. Déjalo ahí. La congregación seguirá si los ministros o los que predican no complacen a ellos, no le predican lo que quieren oír. Mire, esos altares de que habla la palabra ahí, no lo pase nada, déjelo ahí. Es ese altar
que un día tuvimos nosotros en nuestro corazón. Esa manera de ver idolátrica, de tener tantos santos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero una vez llega la palabra concreta, sabemos que solo hay un Dios. ¿Cuándo lo creen? Y que Jesucristo es Dios hecho carne. Eso no tiene para dónde comer. Pueden decir todo lo que quieran, pero eso es así, dice el Señor. Pero llegó esa mujer de que estamos hablando y ese rey mediocre y empezó la idolatría nuevamente. Tumbaron los altares de Dios, es decir, ella con su insistencia y su idolatría hizo otros altares a Baal y cogió a las personas, las ungió, y aquel altar que tenían en su corazón por un solo Dios verdadero lo derribaron. ¿Cómo lo derribaron? Usando dioses falsos, dioses que pueden ver, porque su capacidad no les dio, porque aquella mujer los indujo a aquello. Y entonces ese altar que debemos tener nosotros, porque así dice la palabra, nosotros tenemos para Dios un altar en nuestro corazón. Dios dice en su palabra que Él anda buscando adoradores que lo adoren, adoradores que lo adoren en espíritu, es en nuestro corazón. Ese altar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo adoramos? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Debemos adorar en nuestro espíritu solamente a Jesucristo. Nosotros no tenemos una imagen de Él real. Él nos dejó registro precisamente para que no tuviésemos algo que adorar, una foto de Él. Qué bueno que sería que hubiera dejado foto. ¿Cómo estaría esto? Apenas hay una foto por ahí que apareció y Él quiso darse a mover y a entender, así como Él alzó un día allá en el desierto una serpiente de fundición y la puso en una asta formando una cruz y dijo que todo aquel que la viera y estuviese enfermo, picado de una serpiente, nada más era verla y creer que sería sano y era sano. Entonces el profeta dice que él a la final mandó a Moisés a que destruyera a esa serpiente, porque ya todos estaban adorando entonces a la serpiente. ¿Qué cosa? Entonces Dios destruyó eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sino que lo adoren a Él. Nada de adorar a un hombre, nada de adorar a una iglesia, nada de adorar a alguien que predica, a un predicador, nada de adorar aquello que Dios ha ordenado, dice la palabra. Tenemos que adorar a Dios. No podemos tener ni un vestigio de adoración porque Dios no gusta de eso. Él dice que Él es un Dios celoso. Dice, mi nombre es, yo soy Jehová celoso y ese es mi nombre. Él se pone un sobrenombre también y dice que Él es celoso. Que nadie puede adorar más nada sino a Él. Entonces, vemos aquí, la idolatría entró y estaba circulando en todo ese país. Y Dios mandó a Elías, o mandó ese mensaje a una iglesia que no era idólatra. Esa iglesia era una mujer que dice que era apegada a la palabra, que solo creía en un solo Dios. Esa mujer era obediente de la palabra y oraba y se arrodillaba y creía en Dios, en un Dios sanador, en un Dios proveedor, y hasta última hora Dios no le había respondido. ¿Cuánto creen? Dios no le había respondido. Y era una mujer casi perfecta. Digo casi porque a nosotros todos casi perfecto es Dios. Entonces ella no encontraba cómo hacer. Podemos ver aquí ahora. Puede seguir. Dice el otro.
nosotros, déjalo allí. Entonces mire lo que dice allí. La nación estaba próspera y ellos pensaron que la prosperidad era una señal de Dios. ¿Cuánto creen eso? Que la gente dice, no, esa iglesia sí es próspera. Allí está Dios. Mire lo grande que es. Mire cuánta gente hay. Mire ese equipo de sonido que tiene. Mire, tienen dos orquestas, una en la mañana y otra en la tarde. Cómo cantan, cómo alaban, cómo gritan. Sigue leyendo, mi hermano Tiago. Y la nación estaba prosperando. Y ellos pensaron que la prosperidad era una señal de que Dios estaba con ellos. Eso no es verdad del todo. Dios viene a ustedes. Hay un viejo proverbio que honra a Dios, que dice que, dos puntos entre comillas, Dios ayuda a aquellos que se ayudan ellos mismos. Se cierra comillas, punto. Eso es vergonzoso para Dios. Dios ayuda a aquellos que no se pueden ayudar ellos mismos. Él es Dios de aquellos que necesitan misericordia. Y Él es un Dios misericordioso. Y ese proverbio que dice que, dos puntos de comillas, Él ayuda a aquellos que se ayudan ellos mismos, entre comillas. Sí, ustedes se pueden ayudar a sí mismos, ustedes no necesitan su ayuda, pero Él ayuda a una completa reducción a su santidad. Pero el saber y su grupo modernístico lo aborrecía a Él era el pastor de ellos, pero ellos no lo creyeron, así que Él tuvo que esconderse para salvar su vida. Y Dios lo había enviado arriba a la montaña y le dio un mensaje y le dijo, ve allá y dile a ese Israel perverso, así dice el Señor, no va a llover, ni aún el rocío caerá, hasta que tú llames por él. Se lo puso en la boca de Elías para llamar la lluvia cuando fuera tiempo para ello, pero él tenía las llaves del cielo. Él podía cerrarlo o abrirlo. Y él dijo, yo quiero que tú salgas del desierto, al desierto, mejor dicho, de este caos, sal de entre ellos. Tú les has predicado a ellos, que ellos no te escuchan. Y continuamente se están poniendo peor. Ve al desierto y allá siéntate junto al arroyo de Jericó. Y yo ya he ordenado a los cuervos que cuiden de ti. Oh, si la gente no quiere, Dios tiene cuervos que pueden hacerlo. Véngase ahí. Mire usted ese cuadro. Quiero que lo veamos, lo entendamos, lo saboreemos. Dios manda a él que se vaya. Y él dice, vete para allá, que yo he ordenado a los cuervos para que te mantengan, te den comida, carne y pan, desde la palabra en la mañana y en la tarde. Carne y pan. El cuervo llevándole a Elías. Alguien que me diga qué representa un cuervo, hermano. Los incrédulos, los del mundo. Sí, la gente incrédula, la gente que no tiene la palabra. Eso. ¿Cómo es posible que Dios mande a un incrédulo, a una persona que no conoce la palabra, lo mande a cuidar y a alimentar a su profeta o a su mensaje? Es difícil entender eso. ¿Cómo es posible? Cuando yo decía que cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que hacer la manera porque es Dios que mandó. Pero aquí vemos que Dios manda a los cuervos. Porque si hubiese mandado a alguien de su propia iglesia, alguien seguramente lo traicionaría, pero él mandó a los cuervos.
Mandó a los cuervos para que le dieran y alimentaran a ese mensajero junto con el mensaje. ¿Cómo así? Le voy a decir algo sobre esto. Vamos a abrir un paréntesis. Dios un día aquí, yo hablé para un 31 de diciembre, no, perdón, para un 24, ya nos faltaba como un mes. Y estaba predicando aquí, diciéndole a los hermanos para recoger unas anchetas, recoger algo para los niños, para la gente que no tuviera recursos y que esa canasta permaneciera llena hasta que alguien vino y la abrió. Pero yo hablé de eso y enseguida me cayeron algunos enemigos de mi iglesia. Hermano, ¿cómo hace posible estar recogiendo eso? No, eso es esto y esto es lo otro y no sé qué y no sé cuándo. Yo me tuve que tragar aquello y decirle, bueno, de pronto es cierto, tienen razón. Tienen. Vamos a estar pidiendo y recogiendo para darle a otros. Habiendo tanta necesidad aquí. Bueno, yo le dije, Señor, no tengo respuesta para esto. Porque yo no tengo ninguna respuesta. Todas las respuestas son de él. Yo le dije, Señor, si tú me ayudas, si tú me dices algo, si estoy equivocado, también dime. Hermana, diciendo y haciendo, hay veces que yo le hablo al Señor y Él enseguida, aunque a veces tarda para darme algo, me dice, aquí está lo que tú necesitas. Como a los 2 o 3 días me llama mi hermano. Hermano, venga para que me ayude a trabajar el día de hoy. Miren, encontré una cantidad de papeles y cosas. Ajá. Venga para que me ayude. Además, tengo una cantidad de libros, de pronto a usted le gusta alguno. Yo no voy, voy para allá. Y me fui, y me puse a arreglarle a él, ayudarle a cuadrar las cosas. Era mucho papelería de oficina y esas cosas que eran bien pago al peso, pesado, en la recicladora. Y yo estaba ayudándole y me dice, hermano, vea, sabe que yo recogí una bolsa por allá botada en un arroyo que habían tirado la basura. Y yo la recogí porque me vi que era puro libro. Y yo la cogí. Y ahí está, y la tiré. Ahí en eso, parece que hay un libro de esos que usted dice que son del mensaje. Yo, ¿cómo así? Salgo yo corriendo y encuentro y veo una cantidad de libros y comienzo a ser testigo. Ahí está un libro del mensaje. Y lo cogí. Y lo vi, y ni lo leí, sino que era el mensaje. Y no me acuerdo siquiera cómo se llama, porque ese libro a alguien se lo presté, perdió. Pero eso no importa. Era lo que quería decir ese mensaje. Cuando yo leo y vengo aquí, yo me apuré rápido por ir con deseo de ver qué era ese mensaje. Y vengo aquí y leo, y el mensaje decía, bueno, el mensaje lo decía más o menos, y bueno, estamos a fin de año. El mundo festeja el nacimiento de Jesús, pero nosotros sabemos que Él no nació en diciembre. Pero debemos aprovechar la coyuntura cuando la gente llega y están en eso, para nosotros predicarla, para hablar. Además de eso, vamos a hacer unas anchetas. Yo mismo ya las voy a hacer, voy a recolectar y quiero que todos algunos de ustedes traigan aquí para hacer unas anchetas, es decir, ¿cómo se llama esto? Unas canastas, para darle a todos los hermanos de estas iglesias que estén menesterosos, que tengan problemas económicos, y aún a los de la calle. Vamos a regalarles, vamos a hacer esto. Y dije, Señor, eso era lo que yo necesitaba. Cogí el libro, lo sacudí, lo limpié, y esto y lo otro y tal. Creo que al domingo siguiente yo prediqué y le dije a los hermanos, yo no sé si ustedes deben acordarse, hermanos, y yo les mostré donde la palabra decía que uno podía recoger para las personas menesterosas, los que tuvieran dificultades en la iglesia, y aún si quedaba darle a los de afuera. Mire usted un cuerpo
trayendo el mensaje. Y me encontró un incrédulo. Y ese incrédulo me llamó a mí. Usted lo conoce, mi hermano. Él es trinitario, pero él es un incrédulo. Entonces, me llama a mí y yo veo el mensaje y digo, Señor, gracias. Porque tu palabra siempre va a ser vindicada. Dios cuidando ese mensaje. Él llega y alguien por allá, quién sabe que oyó y tiró por allá el mensaje, lo leyó y no le gustó y lo tiró. Y ese mensaje llegó a mi mano. Y espero que se lo tenga, lo vaya a aprovechar. Mire, Dios cuida su mensaje. Ojalá sea como un inconverso. El hermano dijo que aún los hombres de negocio del Evangelio completo estaban en contra de ellos. Y que ellos hacían era un negocio. Y entonces él dejó de recibir esas grandes ofrendas y todo. Pero eran los cuervos ayudándolo a él para que él predicara y fuera a darle 7 veces la vuelta al mundo en el mensaje. Eran los cuervos. Porque dice ahí claramente que si la gente no ayuda, ¿de qué gente está hablando él? Si nosotros no hacemos, no nos ayudamos unos con nosotros, si la palabra dice que nosotros somos responsables de nosotros mismos, de nuestros miembros, entonces, ¿qué dice la palabra? Dice Dios, ya he ordenado a los cuervos que te cuiden de ti, del mensaje y del mensajero. Si la gente no quiere, Dios tiene cuervos que pueden hacerlo. ¿Qué pueden hacerlo? Juan dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Jesús dijo, si ellos se callaran, las piedras clamarán. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él dijo, yo he ordenado a los cuervos y ellos te van a alimentar. Y ellos le traían carne y pan. Alguien dijo una vez, ¿de dónde lo adquirieron, hermano Branham? Yo dije, yo no sé. La única cosa que sé es que ellos lo trajeron, lo tuvieron del mismo lugar donde Jesús lo tomó cuando Él tomó los 5 peces, o 5 panes y 2 peces, y alimentó a 5,000. Vino de la misma mano creativa de Dios Todopoderoso. Ellos le trajeron pan y pez. Los cuervos bajaron y se lo dieron a Elías, y él se lo comió y se agachó y bebió de la fuente. Oh, Dios estaba dándole descanso a su profeta. Oh, estoy tan contento que Dios tiene un camino. Hermano, siga leyendo. Oh, Estoy tan contento que Dios tiene un camino de escape. Cuando ellos pensaron que él estaba loco, ese profeta anciano, un aguafiesta, siempre tratando de quitar el gozo de los felices que estaban temiendo, diciéndoles que era pecado. Y Dios, teniendo la comisión de Dios, subió a las montañas y se sentó en lo más alto, en el lugar más seco del país. Pero Dios mantuvo el arroyo corriendo y ellos estaban allá abajo, retorciendo sus lenguas por agua. Ustedes saben, Dios tiene una manera para responder a la oración. Esta mujercita había vivido fiel. Ella no se había casado de nuevo. Ella se iba a quedar soltera para encontrarse con su marido en la gloria. Ella era una mujer honorable y por semanas la tinaja se había estado escaseando y escaseando, y ella continuamente orando, y todavía parecía que no había esperanza a la vista en ninguna parte, a aquellos que no se pueden ayudar ellos mismos. Pero
Pero la nación había pensado que mientras ellos estuvieran comiendo bien y estuvieran bien vestidos, que todo estaría bien. Pero todavía había uno que era llamado a la antigua, que creía que había un Dios que era llamado a la antigua, creía que había un Dios que cumplía su palabra, creía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era santo y requería. ¿Saben eso? Pudieran aprender una lección que si ustedes han orado y cumplido todos los requisitos que Dios quiere, si ustedes cumplen, todavía Él está en silencio. Él no dice nada y sin embargo ustedes han cumplido los requisitos. Ahora, ¿qué hacen ustedes entonces? Ustedes han hecho todo lo que saben hacer, entonces la fe no fluctúa, solo se queda quieta y piensa positivamente. La fe se aferra eternamente alrededor de la roca de las edades y no se muere. Ese gran personaje llamado fe, yo frecuentemente he dicho, la fe tiene pelo en el pecho. Cuando ella habla, todo lo demás se calla. Cuando la fe dice, cállate, entonces todo se calla, porque es el patrón. ¿Cuánto crees? Que la fe es el patrón. A mí siempre me llamó la atención cuando leí la primera vez esto. La fe tiene pelos en el pecho. Y yo le decía a Alex ayer, hablando de eso, de ese estudio, y yo le decía a Alex, cuando yo era atleta, yo corría en bicicleta, corría en la vuelta a la costa y muchas cosas por allí. Nos llevaban a un gimnasio por allá en la 72, un gimnasio grande en esa época, y ahí iban todos los atletas, ahí lo cogían a uno a darle masajes y cosas, pero ahí había uno que era el representante del Atlántico en pesa, fisiculturismo, algo así, no recuerdo, pero era un hombre que medía mínimo 2 metros, 2'5", algo así, tenía músculo, eso, él era así, y no era gordo, era alto, tenía el pecho peludo, tenía una mirada muy fuerte que hasta los entrenadores le tenían miedo. Y yo veía y le decía a él, cuando una persona de esas se acerca a uno, no que uno sea cobarde, uno piensa y dice, bueno, este tipo me coge y me da un golpe y hasta Dios de él. Entonces, toda la gente que estaban allí cuando estábamos reunidos y estaba ese señor, todo el mundo miraba cómo hablaba y cómo caminaba. Porque estaba ese señor de pelos en el pecho ahí, que le podía partir el alma a cualquiera. Y todos lo respetaban. Y todos sabían que con él la cosa no era fácil. Y ahora veo al profeta hablando de que la fe es ese señor que tiene tanto poder, que tiene tanto músculo, que tiene pelos en el pecho y que cuando él habla, todo se cumple. Ese es el hombre por el cual nosotros tenemos la bendición. Esa es la fe. Ese hombre de pelos en el pecho es Jesucristo. Él tiene fe. Él es el Señor fe. Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos creen? Él es el autor y consumador de la fe. Contra Él nadie puede. No hay diablo. Él nos manda a que nos traigan cosas, a que hablen, que digan y ayuden. Al hermano lo estuvieron ayudando por años los hombres del Evangelio completo, hombres de negocio del Evangelio completo. Y él sabía que eran esos que Dios había mandado unos pueblos para que lo ayudaran. Ellos hacían negocios alrededor de él, pero él en un momento lo permitió hasta que al fin llegó hasta aquí. Porque entonces ya querían predicar, entonces ya querían hacer lo que él hacía. Entonces dice, salieron los imitadores. Entonces dijo, bueno, no cortó. Pero a la final ellos se quedaron con todas esas ideas.
grande del mensaje. Entonces, sigamos adelante. A la próxima. Y aquí viene lo bueno, creo yo. Bueno, mientras la hermana cuadra esto, hermano, yo quiero que ustedes miren bien con detenimiento lo que viene ahora. Es importante para nuestra fe. Sabemos que Dios dijo que no escasearía la vida, ni el aceite, y que esto sería realmente lo que nosotros a la final, o sea, las iglesias del mensaje, siempre debemos tener. A mí se me olvidó decir algo al comienzo, pero a mí no me gusta ponerle casi nombre a mis prédicas. No sé por qué. Pero yo esta vez sí le puse un nombre. Y le puse una iglesia pariendo a Cristo. Ese es el nombre del mensaje. Una iglesia pariendo a Cristo. Parirlo, igual que lo hizo la Biblia. Parirlo. Votar de la misma iglesia. Parirá, saldrá Cristo. De nosotros mismos saldrá Él. Realmente, yo ayer incluso estuve comentando, yo no sabía qué nombre quiero. Esta mañana fue que se me ocurrió decir la iglesia del Dios viviente, y esta iglesia Dios un día la ungió con el poder de Elías, es decir, con el mensaje. Esta iglesia a la final debe parir a Cristo. ¿Cuántos creen? Cada uno de nosotros debe parir a Cristo. De la palabra, del verbo parir. No es una cosa mental, no es una cosa que podemos ver por ahí escrita, es algo que tenemos que hacer, parir a Cristo. ¿Ya estamos? Entonces, si eso no ocurre en esta iglesia y en cualquier iglesia del mensaje, si eso no ocurre, estamos mal. ¿Cuánto creen? Si nosotros venimos aquí por gusto, por venir aquí los domingos, a vernos con los hermanos, o cualquier cosa por hobby, y tenemos a la iglesia de una manera idolátrica, como dice el mismo profeta. Idolatría de la iglesia es venir a ella porque creemos que es un ídolo. Llegamos aquí y nos damos 2 o 3 horas con los hermanos y decimos, bueno, chao, y fuera, nada más. Nada que tenemos o damos fruto. La iglesia debe dar su fruto. La iglesia debe parir a Cristo. Cada persona, cada hombre, cada joven que esté aquí debe parir a Cristo. Porque si no, somos igual a cualquier denominación. De manera que nosotros creemos que nosotros debemos parir a Cristo. De alguna manera, Él nos va a suplir la forma. Porque si Él nos trajo aquí, y si Él nos puso aquí, es porque es un privilegio tener un mensaje dado por el profeta y inspirado por Dios mismo para que venga a nosotros. Mire lo que está Dios haciendo allí. Mire lo que es un vaso, pero ¿cuál es el vaso? Los mensajeros hoy somos todos nosotros. El hermano, a donde quiera que va hablando del mensaje, él es el vaso. Él lleva el mensaje a los hermanos, a quien quiera darle el mensaje.
El hermano Jorge, donde va a su trabajo, él se convierte en ese vaso, él es el mensajero y lleva un mensaje. El hermano Tiago, el que se monte aquí, quien sea, el hermano Rubén, quien sea, no importa quién sea, ese es en ese momento él que tiene el mensaje, él es el vaso que va a dar el mensaje. De modo que si murió el mensajero, los mensajeros, ¿quiénes son hoy? La iglesia. La iglesia es el mensajero. Nosotros somos los que vamos a dar la palabra y llevar el mensaje glorioso. Nadie lo va a hacer. Somos nosotros los elegidos, ¿o no? Estamos aquí con ese deseo de que vamos a ser, o somos, el vaso que va a ir a predicar. Él lo dijo, que el día que yo me muera, este mensaje debe seguir, ¿cómo? Predicando. Ya lo tienen, ¿no? Vamos a leerlo. Ahora, cuando esta mujercita sabía que había cumplido todos estos requisitos y todavía Dios estaba en silencio, parecía que él no se interesaba por ella, que a él no le interesaba si ella vivía o moría, pero todo el tiempo Dios estaba obrando. Ella no sabía eso al respecto, pero Dios le había dicho a ella. Él secó el arroyo. Él sacó el arroyo, extendió su mano y detuvo el arroyo para que no corriera, y Elías dijo: Señor, ¿por qué se detuvo? Entonces él ya había ordenado a ella y ella no lo sabía. Sí. Hasta encontrar el otro. Ahí. Ahora, es una cosa muy extraña que Dios enviara a su profeta a la casa de una mujer viuda. ¿Qué lugar? Pero ella debe haber sido una verdadera mujer virtuosa, o él nunca hubiera enviado su profeta allí. Vamos a detenernos. Esa viuda debió ser una mujer que debió merecer tener el mensaje. Esa viuda es la iglesia. Esa viuda, Dios tuvo que haber visto con anticipación, previa vista de él, que esta iglesia sería siempre del mensaje. Y hasta hoy Dios lo ha querido así. Dios no va a mandar su mensaje para que cualquier Don Juan de los Palotes, como decía mi papá y mi abuelo, tuvieran el mensaje por ahí tirándolo a la sopa colondra y hablando y haciendo cosas y viviendo como gente del mundo, nosotros dando un mal ejemplo. Dios mandó el mensaje a la mujer precisa, y ese mensaje permanecerá allí hasta que Dios quiera, no hasta que el enemigo le dé la gana, hasta que Dios quiera. Dios mandó ese mensaje a esta iglesia. ¿Cómo? No sé. Aquí hay personas que más o menos saben, yo también entiendo, pero ¿por qué Dios mandó su mensaje a esta viuda? Es algo que hay que tener en cuenta. Me duermo. Me doy un poquito de agua, mi amor. Un poquito de agua. Entonces, una mujer viuda, ¿qué lugar? Pero ella debe haber sido una verdadera mujer virtuosa, o él nunca hubiera enviado a su profeta allí. O si una persona era digna, tendría que ser una persona digna para hospedar a un hombre como Elías. ¿Cuántos lo ven? Debe ser una iglesia digna para que nosotros podamos, oiga, hospedar aquí en nuestro corazón y aquí en este pedazo de tierra el mensaje. A Elías. Porque yo sigo creyendo que Elías es el mensaje.
Santo que está en nosotros, en forma de vida. Todos debemos tener ese espíritu. ¿Cuánto creen? Todos debemos tener ese espíritu. El espíritu de Elías, a decirle al pan, pan. Al vino, vino. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Vamos a seguir adelante. Ser una persona digna para hospedar a un hombre como Elías. Agua. Sí. Ahí. Dice, ahora, fíjense, esta pobre mujer, después de que ella miró hacia afuera por la ventana y vio que era cerca del amanecer, no tenía la menor idea de lo que estaba esperando a ella. Ella estaba pensando que era la muerte para ella y para su muchachito. Así que ahora, mientras ella dormía, solo miremosla por unos cuantos minutos, ella va después de que ella ha orado y lo acaricia, apartando su pelo de sus ojos, y dijo, querido, muchachito, tú te pareces tanto a tu precioso y santo papá. Cómo él confió en Dios, cómo él dio su vida por la causa de Israel. Ahí está Jesús. ¿Cuántos lo ven así? ¿Quién dio la vida por su pueblo? Él confió en Dios, su precioso y santo papá. Como él confió en Dios, como él dio su vida por la causa de Israel, afuera del campo de batalla, y tú te pareces tanto a él. Y cariño, yo sé por qué él, inocente, sufre con el culpable, pero sufre. Esta nación, los cristianos sufrirán debido a la injusticia de la política. Hace que la nación entera sufra. Ahora, yo la puedo ver a ella entrar y decir, yo prepararé una pequeña torta ahora. Yo tengo solo suficiente solo lo suficiente que quedó para una pequeña torta de pan. Y cuando la comamos, entonces moriremos. Así que ella entra en el cuarto y saca la harina y la tinaja de la harina. No, ella entra al cuarto, saca la harina de la tinaja de la harina. Dejemos así ahí. Ella entra al cuarto y saca la harina de la tinaja de la harina. Pero antes de eso, a la iglesia le toca pasar por vicisitudes. Antes lo dijo, que por causa de la política sufrimos hoy. ¿Cuánto creen? Por causa de los politiqueros estamos sufriendo. Y toda la nación y en todo el mundo sucede igual. Pero ahora ella ya definitivamente sabe que lo único que queda es un poquito de harina. Y esa harina será la que va a resolver. Entonces seguimos. Esto quiero que lo miren, cierren sus ojos y abran el espíritu. Y vean. Dice, la tinaja de la harina. Dice, yo puedo verla solo sacándole el polvo con esa manita huesuda. Ella tomó la tinaja y la vació sobre lo que se llama, aquí lo que saben de eso, un tiesto para hacer el pan. Echó la harina, pero todavía quedó algo. Entonces dice, yo le había dicho a la hermana que se buscara una tinaja. ¿La tienes ahí? Esto es bueno. El polvo con esa manita huesuda entra en el cuarto y saca la harina de la tinaja de la harina
y yo puedo verla solo sacándole el polvo con esa manita huesuda, mientras ella golpea por encima de la pequeña tinaja en la que estaba. Ahora, ¿ya sacaste la tinaja? Saca la tinaja. Esto es así, para que lo veamos como yo lo vi. Miren la tinaja. Esa es la tinaja. Ahora, ¿puede voltearlo? Voltearla, ponla así. Eso. Ahí está la tinaja. Ella está volteándola y le sacó la harina. Sigue la volteando. Y la volteó. Sacó la harina. Ahora ella mete sus manitas aquí para raspar, para quitarle el polvo que quedó de la harina, para que quede esa tinaja limpia. Entonces, mire eso. Ahora, vuélvete a la palabra. No déjela así. El polvo con esa manita huesuda, mientras ella golpea por encima de la pequeña tinaja en la que estaba. La volteó y empezó a darle arriba. Tenía la mano metida y le golpeaba para sacar la harina. Nuevamente con el texto. Le golpeó arriba para que saliera la, ¿verdad? Bueno, entonces, sacando todito el polvo, y ella a la Virgen María. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Eso, por ahí va. Qué bueno, por ahí es. La hermana tiene bastante discernimiento. Bueno, miren que, pongo la tinaja otra vez. Esto es bueno, porque así es que entra la bendición. Nadie pudo ver eso, sino el mensajero. Nadie pudo ver eso. Si una mujer, aquella mujer, estaba haciendo parir la tinaja, esa tinaja era Cristo. ¿Cuánto creen que el puñado de harina, la harina mecida desde el Antiguo Testamento representó a Cristo? Y que aquí, en el mensaje, la iglesia debe raspar, debe sacar, meter sus manos huesudas allí en esa tinaja que vendría a ser la matriz de María. La matriz de María. Mire eso. Ahí está. Mire la matriz. Allí tenía ella que raspar y golpear aquella figura de tinaja para que saliera el último polvo de la harina y pudiera salir esa harina que representaría luego el pan de vida. ¿Cuánto creen eso? Y ese era Jesús. ¿Cómo es que el profeta dice eso? Que aquella viuda, aquella iglesia tenía que hacer parir a María otra vez. Por eso yo le puse esta mañana una iglesia que debe parir aquí. Nosotros somos la viuda. ¿Cuánto creen eso? Nosotros somos la viuda. Nosotros tenemos allí representado en esa tinaja. Bueno, a poner la tinaja, hermano. Esa tinaja allí, yo le hice dar vuelta. Porque yo ayer estudiando eso llamé a Ale y digo, Ale, yo no soy muy dibujante, pero dibujame una tinaja. Y entonces Ale ya dibujó la tinaja. Yo le dije, ven acá, mira esto, dale vuelta, mira así. Hasta que llegamos al punto de que esa es la posición correcta. Siempre estará la matriz en esa posición.
cerrada, aquí, claro. Pero luego que es engendrada, ella es del tamaño de una guayabita, pero luego que es engendrada se vuelve así grande, porque va a contener a ese bebé, a ese hermoso bebé que trajo el Espíritu Santo en María, representando la harina. Aquí vemos al mensajero diciendo que la iglesia debe parir a Cristo. ¿Cuánto creen eso? Si nosotros no parimos a Cristo, si nosotros no hacemos eso, podemos irnos olvidando del nuevo nacimiento, olvidando del rapto, olvidándonos de todas esas cosas. Y usted mira con el texto, y seguimos adelante. Con el texto podemos ver, y dice, encima de la pequeña tinaja estaba golpeándola, sacando todito el polvo, y ella a la Virgen María. Eso parece que no encaja. Todo lo que le decía a la hermana, yo estaba haciendo el estudio, dice, no, eso no debe ir. Y yo, debe ir, hay que orar para saber qué es lo que quiere decir el Señor. Porque es que todos tenemos la intención en la mente y en el corazón, aún todas las denominaciones, de quitarle el valor a una mujer escogida por Dios y que representó, y la Biblia dice y la pone como la bendita entre todas las naciones. Esto es el profeta hablando de esa mujer y de esa iglesia, que es el mensaje que nosotros debemos parir a Jesús. Ese es el mensaje. Si nosotros no parimos a Jesús, mire, yo pienso realmente, mis hermanos, que debemos seguir orando. Yo lo sé, desde que estamos aquí y desde que Dios nos trajo aquí, por algo es. Tenemos un mensaje glorioso y precioso. Eso que está ahí es el mensajero diciendo, ustedes tienen, igual que María, parir el mensaje. Tienen que parir a Cristo. El mensaje es Cristo, el mensajero es Cristo, Él lo dijo. Entonces, si vemos aquí que a esta mujer se le estaba calando ya todo, y saca la harina, símbolo de Cristo, y la tira allí, ¿qué nos falta? Nos falta el aceite. Allí podemos tirar, sigue, el aceite, ¿qué representa? El Espíritu. Si usted toma la harina, que representa el cuerpo de Cristo, y le unge con la harina, tendremos un pan de vida. Tendremos un pan de vida, que era lo que ella estaba tratando de hacer. Tendremos el pan de vida. Y entonces nosotros, si juntamos eso, las dos cosas, sabremos que ya a la iglesia le puede dar la primera porción más pequeña a Elías. Porque Elías en ese momento estaba representando también, ¿cómo? No a Cristo. Elías estaba representando como él era el mensajero, es decir, el profeta. Y la palabra debe llegar al profeta. Aquí vemos que la iglesia está dándole al profeta la primera porción. Es la palabra llegando al profeta. Ella entendió eso y vio que si le daba primero al profeta, primero era Dios que ella, que su necesidad, que la muerte de su hijo y que todo lo que ella necesitaba. Entonces ella ese poquito cogió y se lo entregó al profeta. Porque la palabra dice, primero buscad el reino de Dios, o sea, de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura. Aquí vemos ella entregando lo único que tenía y sacó una porción para dársela al profeta. Primero Dios, dice la palabra. Y vemos aquí a la iglesia
dándole prioridad a Dios, dándole prioridad al mensaje, dándole prioridad, porque después vienen las bendiciones. ¿Cuánto creen ustedes? Nosotros vamos a recibir todas esas bendiciones. Si nosotros tomamos esa harina, si nosotros tomamos ese aceite, tendremos un pan de vida. Pero falta algo, falta el sacrificio. La mujer dice, la palabra dice, que ella salió a buscar 2 leños. Eso. 2 leños. Y dice el profeta, no podían ser 3, sino 2. Símbolo de la cruz. Y usted llegó y ella cogió y puso un leño aquí, y puso un leño aquí, y prendió aquello para hacer el sacrificio, donde ella debía coger ese pan hecho ya de sus manos envuelto y esto, y llevarlo allí y prenderlo, encenderlo, para ella poder hacer ese pan. Porque a través de ese sacrificio, a través de esa quema, Dios nos libró de todos los pecados. Símbolo de la cruz, esos 2 leños, no era más nada, símbolo de la cruz. 2 leños cruzados, prendidos en el centro, y póngale la harina encima, y ahí tenemos el sacrificio del pan de vida. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, que si nosotros realmente entendemos esto, que cada uno de nosotros debe nacer de nuevo, debe parir a Cristo, la iglesia debe parir a Cristo. ¿Cuánto creen? Entonces, si todos estamos preparados, si todos tenemos ya la actitud mental de seguir adelante, olvidando todas las cosas, olvidando todos esos pecados, echándolos a un lado, el señalamiento, la mentira, todas esas cosas, entonces nosotros estaremos preparados para parir a Cristo. Aquí vemos a esta viuda con tantos años esperando, dice la palabra, 3 años y medio, cuando hubo esa sequía, cuando hubo esa hambruna. Entonces, ella esperó, ella no se desesperó, ella seguramente en algún momento, como dice el profeta, ella estaba preparada, era una mujer obediente, ella era una mujer que oraba, era una mujer que creía en Dios, era una mujer que tenía toda la particularidad de un cristiano. Prefirió quedarse viuda que salir por ahí a buscar un marido y tener al hijo ahí por ahí botado. Ella dijo, me quedaré viuda hasta que me muera, porque yo me voy a encontrar con mi Señor allá en los cielos. Símbolo de la novia. La misma iglesia de que estamos hablando, la misma iglesia que está viuda. ¿Cuántos creen que somos viudos? Eso es símbolo de la novia. Ella dijo, mejor me quedo así como estoy. Nosotros debemos quedarnos con esto que tenemos, es el mensaje precioso. Debemos quedarnos ahora y esperar, como lo hizo esa iglesia. Esperar para que la bendición llegara, porque primero está el reino de los cielos. Y si nosotros estamos preparados y ya tenemos todas esas cosas, debemos esperar que la harina, que el aceite no escasee en nosotros, porque esa es la promesa. ¿Cuánto lo creen? Esa es la promesa. Debemos creer eso, que nosotros no nos va a faltar. Ojalá tengamos la desesperanza más grande del mundo, y no nos va a faltar nada, porque así dice el mensaje, porque así dice la palabra. Eso vino para una iglesia, me perdono, para una iglesia, no para todas. Una iglesia que esté perseverando. Estas iglesias del mensaje están en todo el mundo, y el rapto será espiritual, todos saldremos al aire. No es que va a salir esta y esta, sino en cada iglesia habrá una novia, 2, 3, 10, 20, en otra no habrá nada.
en otro habrá, de otro habrá, y esa es la novia, esa es la viuda. Nosotros debemos cuidar este mensaje de los depredadores que tienen. Amén. ¿Cuánto creen? Porque sí los tienen. Y esta iglesia siempre los ha tenido. Pero Dios está aquí. ¿Cuánto lo ven? Dios está aquí. Siempre nos da palabra y nos da aliento para seguir adelante. Sabemos que los que estamos aquí somos aquellos que dicen la palabra: venid a mí los benditos de mi Padre. Cristo estaba hablando de la novia ahí. ¿Cuánto creen? Estaba hablando de la novia. No estaba hablando de otra cosa. Las denominaciones son otra cosa. Estaba hablando de eso. De manera que yo le doy gracias a mi Señor. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Padre mío, que tu palabra sea cumplida en esta pequeña viuda que hay aquí, Señor. Un día tú decidiste traer aquí ese mensaje, Señor. Un día lo trajiste aquí para que lo cuidáramos, Señor. Y hasta ahora lo hemos hecho. Han venido los depredadores, han querido acabar con la iglesia, Señor. Pero tú siempre has vindicado a tu iglesia. La has mantenido allí firme, Señor. Ahora te pido que cada uno de mis hermanos que está aquí levante tu mano y haga una petición al Señor. Padre eterno, todos aquellos que levantaron la mano quieren ser recordados por ti. Cada oración, Señor, cada petición, permite que cada hermano que está aquí tenga la sensación de que él debe parir tu palabra, Señor. Debe estar junto a tu palabra. Debe amar tu palabra. Debe creer que tú eres ese puñado de harina. Señor, que tú te multiplicarás. Que nunca escaseará esa harina. Que nunca escaseará el aceite, Señor. Tú eres el hombre, ese que tienes pelo en el pecho. Tú eres el autor y consumador de la fe. Ahora te pido que pongas fe en cada hermano, en cada hermana. Señor, de tal manera, con esa fe, que paran, Señor, tu palabra. Que quieran ser ungidos por tu palabra. Que quieran ser como tu palabra, que quieran andar como tu palabra. Señor, bendícelos, ayúdalos para que te amen cada día más. Señor, para que ellos a través de eso puedan verte a ti y puedan ver todas tus promesas cumplidas. La viuda dijo: ya no más. Creo que el Señor se olvidó de mí. Es lo último que me queda. Pero ahí estaba la palabra, ahí estaba el profeta, llegó y le pidió de lo que ella tenía un pedazo de esa torta. Primero a Elías, primero la palabra, llegando para el mensajero. Y tú, Señor, permítenos ver eso de esa manera. Que lo primero eres tú, Señor. Que tengamos lo que tengamos, debemos creer si estamos conformes a tu palabra, si somos honrados, si creemos de verdad que lo que oímos, creemos y lo decimos. Señor, realmente tú nos das todo lo que necesitamos, porque primero eres tú, Señor. Primero el reino de los cielos. Señor, lo demás vendrá por añadidura. Señor, cada persona que está aquí, que ha levantado los brazos, Señor, mira su corazón. Tú sabes si su corazón es recto,